Hola, bienvenidos. Soy el docente Durán Guayani, Daniel Antonio. Este video es para reforzar tus conocimientos de los programas de Aprende en Casa, emitidos por la radio. Tipos de variables. En esta ocasión vamos a conocer la clasificación de las variables. Pero primero vamos a ver qué es una variable. Vamos a decir que una variable es una característica de un conjunto de individuos. Estos individuos pueden ser personas, animales, empresas, cosas u objetos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que para una persona, una variable puede ser la edad, puede ser la estatura o el peso, el color de ojos o la escolaridad. Una persona tiene infinidad de variables. Para una empresa tenemos que sus variables pueden ser el sector al que pertenece, el tamaño de la empresa, el número de empleados que tiene, el nivel de producción o el volumen de ventas. Vemos también que una empresa entonces tiene diferentes características y cada una de estas características es una variable. Ahora veamos por qué se denomina variable. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que realizamos una encuesta a un conjunto de personas y les preguntamos sobre su nivel de estudios. Cada una de estas personas nos dará una respuesta diferente. Supongamos que esta persona nos responde que tiene nivel secundaria, esta persona tiene nivel bachiller y esta persona tiene nivel licenciatura. Como vemos, el nivel de estudios varía o cambia de persona en persona. Es por eso que se denomina variable, aunque se puede dar el caso de que una, dos o más personas puedan coincidir en el nivel de estudios que tengan. Pero en general, cuando se encuestan a muchas personas, lo más seguro es que haya una variación en el nivel de estudios. Ahora veamos cuántos tipos de variables hay. Para propósitos de este curso vamos a distinguir dos tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas y tenemos a las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asignan un valor numérico y que mide alguna característica del individuo. Las variables cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Veamos algunos ejemplos. Para las variables cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, las unidades producidas y el volumen de ventas. Observemos que cada una de estas variables se miden en cantidades, es decir, en números. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos el sexo, la raza, el color de ojos, la escolaridad, la calidad en el servicio y el sector al que pertenece una empresa. Como habíamos dicho previamente, una variable cualitativa clasifica a los individuos en categorías. Si tomamos el ejemplo de la variable sexo, vemos que el sexo clasifica a los individuos en dos categorías. Por un lado tenemos femenino y por el otro lado tenemos masculino. Lo mismo podemos decir con respecto al sector al que pertenece una empresa. Esto se puede clasificar, por ejemplo, en sector primario, sector secundario y sector terciario. Es decir, cada una de las empresas pertenecerá a uno de estos sectores. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en dos tipos. Tenemos las variables continuas y tenemos las variables discretas. En su momento definiremos cada uno de estos dos tipos de variables. Por el lado de las variables cualitativas tenemos a las variables nominales y tenemos a las variables ordinales. Veamos un poco más sobre la clasificación de las variables cualitativas. Como ya hemos dicho, las variables cualitativas se clasifican en dos tipos, variables nominales y variables ordinales. Ahora veamos algunos ejemplos. En el caso de las variables nominales tenemos a la variable sexo y tenemos a la variable color de ojos. Para el caso de las variables ordinales tenemos escolaridad y tenemos calidad en el servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Observemos que en el caso de las nominales no importa el orden en que se coloquen las categorías. Por ejemplo, aquí hemos puesto en primer lugar femenino y en segundo lugar masculino, pero también pudimos haber puesto en primer lugar masculino y en segundo lugar femenino. Es decir, que si alteramos el orden
en que se colocan las categorías, esto no modifica a la variable. También sucede lo mismo en el caso del color de ojos. El orden en que aparezcan los colores es irrelevante para la variable. En el caso de las variables ordinales sí que es importante poner un orden a las categorías. En el caso de la variable escolaridad estamos poniendo en primer lugar el nivel más bajo y en el último lugar el nivel más alto, de tal manera que a medida que vamos subiendo de nivel, también vamos subiendo de nivel de estudios. En este caso tenemos en primer lugar primaria, en segundo lugar secundaria, en tercer lugar medio superior, en cuarto superior y en quinto nivel posgrados. Vemos que en este caso sí es importante el orden en que aparecen las categorías. Ustedes pueden observar que si alteramos el orden en que aparecen las categorías de escolaridad, pues pierde sentido la variable. También ocurre lo mismo en el caso de calidad en el servicio. En este caso tenemos en primer lugar excelente, en segundo bueno, en tercero regular y en cuarto malo. Aquí podemos observar que a medida que pasamos de nivel, la calidad en el servicio va disminuyendo. En tal sentido, es importante que mantengamos el orden en que aparecen cada una de estas categorías. Es por eso que debemos diferenciar entre variables ordinales y variables nominales. Es importante que mantengamos esta diferencia, ya que el tratamiento que hagamos con cada uno de estos tipos de variables será distinto. Algo que es importante mencionar es que para las variables cuantitativas vamos a obtener algo que vamos a denominar como resumen numérico. Es decir, que para este tipo de variables vamos a obtener mediciones como la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, entre otras. En cambio, no podemos obtener un resumen numérico para las variables cualitativas. Para este tipo de variables vamos a utilizar otros instrumentos, como las tablas de contingencia o las tablas de frecuencia bidimensionales. ¿Te haya gustado la clase del día de hoy? Nos vemos. Hasta la próxima. Hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida son